Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron antes y mejor. Como cada miércoles nos invitan a dejar de oír simplemente lo que nosotros decimos y ponerse a escuchar a los filósofos que nos permiten profundizar un poco este pensamiento ramplón que tenemos. ¿Cómo va, José? ¿Todo bien? Bien, pero preocupado por lo que estoy a punto de decir, así que voy a pedir benevolencia de parte de los oyentes y colaboración de parte del conductor para poner un poco de límite y tratar de que el filósofo no se vaya muy al pasto. Bueno, es una u otra cosa, no se puede todo. O benevolencia de los oyentes o colaboración del conductor. Las dos no, opte por una. Yo preferiría benevolencia. Yo también estoy de acuerdo con usted, así que vamos adelante con eso. Bueno, a mí me gustó mucho el título, Principios de Psicología Política para elegir candidatos que no vendan humo. El caso Milei, que podría ser uno, pero podría haber otros. Exactamente, esa es la idea. Es un lugar incómodo en el que me he puesto y por eso pido benevolencia, que es pretender que uno pueda incorporar los criterios y las variables de la psicología para interpretar los fenómenos políticos en un sentido amplio. Resulta muy cómodo caer en los lugares comunes, decir, por ejemplo, este es un neoliberal, este es un nazi o cualquier otra cosa, empleando categorías generales y abstractas y aplicándolas a diestra y a siniestra y al centro también, por las dudas. Entonces, yo iniciaría la problemática de adoptar por un momento como un lugar de análisis, incorporar variables de la psicología, que es, por ejemplo, lo que propone Sartre en la crítica de la razón dialéctica, es lo que propone la Escuela de Frankfurt, que desde la perspectiva del marxismo teórico en términos generales, se dan cuenta de que para entender los fenómenos políticos en el siglo XX y con más razón en el siglo XXI, se hace necesario, además de las variables sociológicas, pragmáticas, de análisis político, tener en cuenta las variables psicológicas que inciden en cada uno de los actores que participamos en el proceso político. Sartre dice, es verdad que Valéry, como escritor, no se puede explicar sin un contexto burgués. De Fuerte Apache es difícil que salga un escritor como Valéry. Eso uno lo entiende en el marco marxista tradicional. El tema es que no podés ser Valéry si no sos burgués, si no tenés una educación particular, un entorno particular, estímulos y motivos particulares. Pero también es verdad que no todos los burgueses son Valéry. O sea que hay un aspecto de cada uno de nosotros como actores políticos que escapa a las generales, a la generalidad de es neoliberal, es de centro, es de derecha, es nazi, todo lo demás. Entonces yo creo que se ha instalado, o estaría bueno que se instale, agregar el valor de una mirada psicológica que tenga en cuenta el perfil puntual del individuo. Este trabajo, por ejemplo, es el que empezó Adorno cuando emigró a Estados Unidos. Más allá de la ideología. Claro. Juzgarlo por sus conductas. Por la estructura de su personalidad, para tratar de comprender por qué obra de determinada manera y no de otra. Por ejemplo, acá en Argentina nosotros este debate ha pasado totalmente desapercibido, creo yo, cuando Cristina se refirió a Macri diciendo no es el más chispita de todos los chispitas, pero eso no es el punto es la ideología que él representa. Para mí, no solo que no sea el más chispita de todos los chispitas, sino que, como Macri, cualquier otro, no estoy pretendiendo tomar partido hablando de la personalidad y los actores políticos, incluidos yo mismo, yo creo que intervienen las variables psicológicas concretas que hacen que una persona decida una candidatura o decida retirarse por motivos que, más allá de los generales, son puntuales. Y eso es lo que trató de investigar Adorno en el año 45, en un estudio para determinar el potencial fascista, no de la sociedad nazi, que ya se sabía que lo tenía, obviamente, por la Segunda Guerra Mundial y el caso de Hitler, sino de Estados Unidos, un país que se presenta a sí mismo como eminentemente liberal. Después de 5 años de estudio, elaboró la escala del fascismo,
fascismo, que consiste en una serie de entrevistas muy cuidadosas, un estudio que demandó 5 años y el resultado está en las 1000 y pico de páginas de la personalidad autoritaria, donde elabora criterios para determinar si una persona es realmente fascista o no, si es potencialmente fascista, pero todavía el enano fascista no afloró, etc. Entonces, criterios desde lo psicológico. Que tienen en cuenta, además de las variables sociológicas, ajá, y las variables ideológicas, las variables psicológicas. Por ejemplo, en este test se preguntan muchas cosas. El primer grupo de preguntas tiene que ver por qué elige la vocación que elige. ¿Qué carrera le gusta y por qué motivo le gusta? Segundo, ¿qué tipo de familia es la familia en la que usted se crió? ¿Cómo es la relación con sus padres? ¿Cuál es su posición respecto del tema de la mujer, etcétera, etcétera? Y recién de los 6 apartados, el 5.º apartado es qué ideología política profesa usted. O sea, se llega recién después de mucho análisis previo, porque si uno tiene un padre autoritario, vive en una familia autoritaria, lo sepa o no lo sepa, por más que cante el himno nacional y recite todos los artículos de la Constitución nacional, es un potencial fascista. Ese es el punto. En Alemania nazi no se vio venir el fenómeno del nazismo porque tomábamos como valor de verdad lo que la gente decía. No, yo fascista no soy. Pero el potencial fascista, una vez puestas las variables adecuadas, explota y sale. En Norteamérica. Yo no creo que en Argentina nosotros podamos decir, sin estudios más específicos, que en Argentina el ciudadano promedio, incluido yo mismo, estemos exentos totalmente de un potencial fascista. Yo creo que hay muchos indicadores en nuestra sociedad que apuntan a que tendríamos un potencial fascista que está ahí y que habría que explorar caso por caso para que no caigamos todos en la misma bolsa. Bueno, hay una letanía social que de siempre es el enano fascista que todos tenemos adentro. Sí, bien, y hay algo de cierto en eso, pero también es verdad que hay un porcentaje de la población que es eminentemente liberal en el buen sentido de la palabra, que es democrática porque cree en los principios democráticos, sí, del respeto por el otro. Bueno, de hecho nos venimos imponiendo lo que creemos que estamos en ese lugar desde hace 40 años, ¿no? Con todos los errores y las dificultades. No nos ha ganado plenamente el fascismo. No, y creo que los procesos en Argentina, que por eso también me parece que a futuro es una variable que sería interesante incorporar para ver las dinámicas sociales que suceden en Argentina y preguntarnos hasta qué punto el coeficiente de fascismo de Argentina es tanto más alto que el de Estados Unidos o cualquier otro país del mundo. Tengo mis serias dudas de que ranqueemos tan mal en ese respecto. Es decir, creo que la estructura de Argentina, por los componentes poblacionales y por la historia, nuestra historia empezó en la Revolución de Mayo con un antecedente político que a mí me resulta muy interesante, que es la teoría política de Suárez, hoy en desuso totalmente, que es la teoría de la soberanía popular, por lo cual, entre otras cosas, se supone que hicimos la Revolución de Mayo. El poder lo tiene el pueblo. Es decir, el rey es el delegado para administrar los negocios del pueblo, pero en la medida en que no cumpla con lo que el pueblo le pide, pierde toda autoridad. La teoría de Suárez va hasta tal punto que incluso la violación de la ley manifiesta y clara se justifica si el hecho lo justifica. Por ejemplo, dice, se pone un impuesto para construir un puente. El puente se termina de construir. Ya no es más necesario que se pague el impuesto. Aquí que los legisladores duermen una siesta un poco larga y no se deroga la ley que pone el impuesto. ¿Qué hace el ciudadano común en esta teoría de la soberanía popular? ¿No lo paga más? Bueno, pero no está cumpliendo la ley. Pero es que eso ya no es ley. Eso ya no es ley. Era ley cuando correspondía a la voluntad popular en sus representantes legítimos de construir un puente que tenía sentido, pero el puente ya está construido. Ya no es algo sensato seguir recolectando impuestos para un puente que ya se construyó. Es más, no hay que colaborar con ese puente porque son recursos que se van a derivar en otra cosa y se va a violar el principio de la soberanía popular. Yo entiendo, estoy viejo, pero no tanto como para volver al siglo de Suárez, que justamente a este principio general de lo que sería una orientación política a la que yo podría adherir plenamente, se le agrega hoy la necesidad de ver variables que vienen de la psicología, de la sociología como disciplinas empíricas, para ver qué pueblo es el que tenemos, qué potenciales tiene y cuáles no. Para no defraudar la expectativa, si vamos al caso de Milei y uno tratar de explicar esto, yo le digo la verdad, sinceramente, yo pediría que entremos en un debate un poco más profundo, porque realmente yo no entiendo de qué estamos hablando cuando hablamos del fenómeno Milei. Pongo un ejemplo concreto.
Cuando se lo acusa a Milei de ser neoliberal, yo creo que todos entendemos lo que queremos decir. Pero aquí que me hace mucho ruido lo que dice Milei sobre la disolución del Estado. Y si tengo que ir a buscar algún elemento teórico inmediato en la biblioteca, encuentro el libro de Lenin, Estado y Revolución, donde dice algo que es bastante parecido a lo que dice Milei. La revolución comunista, en la visión leninista, tiene que abolir el Estado. El Estado solo puede ser un momento transicional hacia una sociedad sin clases, porque no nos olvidemos, dice Lenin, el Estado, como decía Marx, es el gran invento del capitalismo, que a través del poder judicial, que a través de los grandes lobbies, que a través de la prensa, que a través del aparato judicial, que a través de la policía, hace posible el resguardo de la propiedad privada de unos pocos privilegiados. Entonces, suprimir el sistema capitalista va de la mano con dejar que el Estado sobrevive un tiempo, pero después eliminarlo para que venga la revolución comunista en la que no haya clases, en la que no haya un aparato estatal, sino que el pueblo se autogobierne. Yo sé que en este punto ya estamos en algo que realmente, si puede producir un solo efecto positivo, es decir, bueno, este hombre está loco, Jeremías, cuídese de la gente que invita al programa, pero la pregunta es, si nos quedamos pensando a partir de estas locuras que digo, yo creo que ya estaría cumplido el objetivo de esta introducción a Milei. Como para pensar el fenómeno Milei y qué decimos de él, desde qué lugar lo decimos y qué impacto puede tener la identidad de Milei. Yo hasta el día de hoy no puedo descifrar quién es Milei. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo podríamos hacer para descifrar cuál es la propuesta de Milei? Y, lo más interesante, ¿cómo logra la adhesión de un sector aparentemente tan importante de la sociedad? Eso para mí es un misterio que no puedo dilucidar al punto de hoy. Lo vuelvo a lo psicológico. Lo de Milei no lo entienden ni sus propios seguidores. Ayer estuvieron aquí el candidato a gobernador de una de las fuerzas que se identifica con Milei en la provincia de Córdoba y el candidato a legislador departamental. Y les hice el test de Milei. Si pasan el test de Milei, 5 cosas que pregunto respecto de la donación de órganos, bueno, esas cosas que plantea desde su locura Milei. Y en la mayoría de los puntos no coinciden con Milei, o si coinciden es con matices, pero en un punto, por ejemplo, en el de la compraventa de órganos, uno dijo, no, yo no estoy de acuerdo, el candidato a gobernador, y el candidato a legislador, no, sí, yo estoy de acuerdo. Entonces, es muy difícil porque ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo con esas, consignas, porque para mí son consignas no apegadas a la realidad que lanza Milei. Ahora, usted propone que se le haga un test psicológico a los gobernantes antes de aceptarlos como candidatos. Es cierto que el caso Milei nos lleva a un extremo, pero es cierto que hay enajenados en el poder, ha habido siempre, de distinta índole, o extraviados personalmente con el poder, sentados en la presidencia, los ha habido muchas veces en la historia argentina, porque la patología psicológica no solo se expresa en el extremo de Milei, hay otras cuestiones, y además, y con esto cierro el interrogante para que usted haga su cierre, la sociedad, no le demandamos un personalismo que sale de lo normal al presidente de turno. ¿No le demandamos que sean un poco locas a la hora de actuar? Bueno, ese debate apareció cuando Lévi-Strauss, en la antropología estructural, planteó el tema del chamanismo. El chamán es la persona que interviene en una sociedad cuando la sociedad no puede resolver sus propios conflictos. Por ejemplo, una parturienta tiene un parto difícil. Llaman a la partera y no lo resuelve. Cuando todos los elementos racionales de resolución de cualquier problema fracasan, se llama al chamán, que es un vendehumo, básicamente. Y legitimaría el dicho de Miriam Bregman: Milei es un vendehumo. Pero en realidad, todo aquel personaje que aparece en una escena cualquiera, con la vocación de profeta que con dones mágicos resuelve algo, es una persona que plantea a la sociedad el siguiente problema. La pregunta es, ¿por qué aparecen los chamanes en las sociedades primitivas? Porque los recursos con que cuenta esa sociedad para resolver cualquier problema, desde un parto hasta la administración de los recursos naturales, no alcanzan. El chamán aparece cuando damos lugar al pensamiento y a la intervención mágica, que es irracional. Entonces, el tema es
¿Qué le demandamos nosotros? La hipótesis de Levi-Strauss es que en realidad el chamán aparece solo porque la sociedad no solo que lo legitima, la sociedad lo pide y lo demanda. Y yendo a lo que usted dice puntualmente, está el debate con Mircea Eliade. Cuando Mircea Eliade analiza el tema del chamanismo, él dice, ocasionalmente se da la casualidad de que los chamanes son personas muy desequilibradas mentalmente, pero esto es ocasional. Yo aventuraría la hipótesis de que si una persona se ubica en ese lugar porque nosotros como conjunto de la sociedad le pedimos un imposible, creo que la responsabilidad es compartida. ¿Qué tipo de persona aceptaría este tipo de desafío? El solo hecho, por ejemplo, esta carrera enloquecida por llegar al poder en un estado que está quebrado, es algo que desafía la lógica del sentido común y yo diría casi hasta el equilibrio mental. Querer hacerse cargo como un profeta salvador con dones extraordinarios de un país que está quebrado. Yo creo que el discurso debería ser otro. Este país no está quebrado, tiene un potencial humano tan extraordinario como se demostró en la remontada después del 2001, que efectivamente hay un potencial humano y una capacidad de la estructura social que nos permite ser grandes soñadores y salirse del rol de chamán vendehumo que viene a solucionar los problemas que no puede gente. Yo sigo creyendo en la soberanía popular y creo que simplemente tendríamos que hacer un pequeño reajuste para no pedir más ni chamanes ni vendehumos y hacernos cargo nosotros en el momento de elegir, que es el acto con el que tomamos nuestra participación en lo más visible, de tratar de no votar chamanes y vendehumos. Si viene con el discurso de lo va a solucionar todo porque es un mago, mejor no. Le Bon, un primer sociólogo, uno de los primeros que investigó en la psicología de las masas, habló de los gobernantes como fetiches. Hoy los gobernantes son un fetiche. Así como Marx hablaba del fetichismo de la mercancía, yo creo que la psicología política hoy nos tendría que ayudar a pensar el fetichismo político. Es decir, cómo en lugar de votar una persona real, de carne y hueso, con recursos limitados, emocional, afectivo y todo lo demás, se presenta para ocupar el cargo de representante de nuestros mejores intereses como sociedad, y si se presenta como chamán y vende humo con un proyecto medio delirante que no es sustentable, si se pone un escalón por encima de lo que es la media del pueblo, yo diría que ese candidato, por ese acto mismo, autoinvalida su candidatura. Esa sería la reflexión que yo mismo, en el momento de pensar a quién voy a votar, me impondría. Bueno, en 1985, quien les habla vino a la Universidad Nacional de Río Cuarto a estudiar comunicación. Y una de las primeras clases a las que asistió era Introducción a la Filosofía. Era una materia, no sé si se sigue dando en primer año de Ciencias de la Comunicación. Yo decía, ¿para qué nos hacen estudiar filosofía si yo quiero ser periodista? Bueno, entré al aula y empezó a hablar un señor llamado José San Martín, un joven profesor, que nos puso a todos una hora como babiecas solamente escuchándolo hablar. Es el mismo profesor que acabo de volver a escuchar y me sacó el sombrero. José, como siempre, nunca pagaremos la profundidad de sus reflexiones, aquellas del 85 ni estas de hoy. Guillermo, déjame hacer un cierre. Yo te agradezco mucho la participación que vos me das, porque claramente yo me doy cuenta de que ese profesor que era en ese momento no soy ya ahora. Y yo pensaba, al venir a este programa con total humildad, te digo que ya, si acepto el lugar que vos me das en la radio, tiene el sentido de decir, bueno, pensemos ahora junto a don Guillermo, que ya es un hombre que ha hecho toda una carrera profesional, que te has ganado el respeto de tus oyentes, que no es poca cosa, y te propondría que lo pensemos juntos, y si voy a seguir diciendo estas barbaridades que digo, que valgan para dejar son barbaridades y yo lo entiendo, para dejar sembrada la idea, mire, yo el último en presentarme como el profeta que la tiene clara. Yo soy el que está tan desorientado como el que escucha a Milei o a cualquier otro político, y yo sumaría que tratemos de pensar juntos esto. Desde ese lugar le acepto y sigo participando. Gracias, José, como siempre. Un lujo tener al filósofo de los miércoles. Cada semana los catedráticos de la universidad nos hacen pensar, nos sacan de la articulación primera, simple, de esta de contar la realidad por lo que vemos, que no deja de ser trascendente, y nos articulan en una segunda instancia. Esa realidad nos invita a pensar más las cosas. José, gracias. Hasta la próxima. Gracias.
Así son las ideas de las ideas y las reflexiones. Las cosas tienen sus dilemas y dudas existenciales. Los hombres y las mujeres que lo pensaron